¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí se debate. En esta oportunidad de inmediato también comenzamos a presentar a nuestro panel de candidatos y candidatas que están con nosotros. Y vamos a comenzar presentando a Marcos Barraza Gómez, del Distrito 13 del Partido Comunista, lista Apruebo Dignidad. Bienvenido. Y de inmediato Andrea Quintero Santis, del Distrito 14 del Partido Ecologista Verde. Y la saludamos al igual que Paulina Lobos Herrera, del Distrito 10, Evópoli, Vamos por Chile. Bienvenidos a Aquí se debate en CNN Chile y gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar en el mismo orden, ¿les parece? En un primer minuto que, como es habitual en el panel, se presentan en un minuto de reloj, ojalá, para que sepamos qué los mueve, cuál es el motor que los lleva a ser candidatos a la constituyente. Comenzamos con Marcos Barraza. Bueno, yo creo que la Constitución, lo que expresa, o el cambio constitucional aprobado mayoritariamente en el plebiscito del 25 de octubre y demandado tras las movilizaciones del 18 de octubre, lo que está expresando es la voluntad del pueblo de Chile de querer generar justicia social, mayor dignidad, igualdad de derechos, que se releve el trabajo y la dignidad del trabajo como un valor fundamental en la convivencia del país, un nuevo sistema político, un nuevo modelo de desarrollo. Y en mi opinión, quienes principalmente deben redactar la Constitución como expresión de voluntad del pueblo, deben ser aquellas personas que históricamente han tenido una conducta de cambio hacia la Constitución. Y en el caso de los comunistas, nosotros desde la dictadura, desde la implantación ilegítima de la Constitución pinochetista, nos opusimos a ella, nos opusimos al plebiscito fraudulento del 80, durante los 90 bregamos por el término de las políticas neoliberales, por la construcción de un nuevo tipo de Estado, y en consecuencia creemos tener la confianza del pueblo de Chile, porque se sabe de nuestra conducta irrestricta en defensa de los derechos humanos y de la democracia, y en consecuencia contraria a una constitución que es lesiva de los derechos humanos y de la democracia. Gracias, Marco. Vamos con Andrea Quintero. ¿Qué la mueve a ser candidata a constituyente? Bueno, hay dos motivos principales. El primero es que yo soy dirigente social, renuncié para ser candidata a constituyente. Por lo tanto, sufrí de primera mano también las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia y la desigualdad a lo largo de la historia de Chile. También me he dado cuenta y siento que gran mayoría de los candidatos constituyentes quieren escribir una constitución para resolver los problemas actuales, que es muy válido, pero también tenemos que tener la capacidad de establecer una institución que también piense en los chilenos del mañana. También cambiando el modelo económico, el modelo social, político, dando la oportunidad también e invitar a la comunidad científica chilena a ser parte de esta modificación, que al final creo que debe poder la Constitución modificarse por parte de los ciudadanos de manera constante a lo largo de nuestra historia. Bien, eso. Andrea Quintero, muchísimas gracias. Paulina Lobos. Perdón, ahora sí. Lo primero quiero dar las gracias por esta instancia, Fresia, porque realmente para candidatos desconocidos, como es mi caso, son instancias súper valoradas donde podemos darnos a conocer, pero también dar a conocer nuestras propuestas. Es complejo cuando no venimos de la política, no tenemos un apellido rimbombante, entonces hacernos un espacio súper valorado. Por lo tanto, quiero partir por agradecer la instancia y la invitación. Lo segundo es que yo te quiero contar un poco. Yo soy abogada, soy magíster en Derecho, hago clases en la universidad, y la verdad es que lo que me motiva hoy día a querer ser candidata a constituyente es que después de lo que pasó en octubre en Chile, yo sentí que todos de alguna manera somos responsables de este fraccionamiento social y por lo tanto todos teníamos que contribuir desde la vereda que tenemos a mejorar, a generar una sociedad más cohesionada, más justa, más igualitaria, con mayor equidad. Yo sentí que en mi caso, dada mi historia de vida, dada mi experiencia, mis conocimientos, podía llegar a ser un aporte y llegar a contribuir a este proceso. Y lo digo con mucha humildad. Yo creo que existen distintas miradas y es importante que todas ellas puedan estar representadas en el órgano constituyente. Llevo mucho tiempo dedicándome al servicio público, he trabajado en ministerios, ahora trabajo en la Municipalidad de Providencia
y por lo tanto conozco de cerca las necesidades de la gente, también las conozco porque las he vivido. Entonces sentí un llamado de responsabilidad de empezar a hacernos cargo. Yo creo que mucho se habla de derechos y está bien, porque es necesario hablar de derechos, pero también es necesario hablar de responsabilidades. Y yo creo que hay una primera responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y es entender que la sociedad la componemos todos. Por lo tanto, este fraccionamiento lo tenemos que reparar entre todos. Y es eso lo que yo quiero plantear, es esa la visión que quiero tener, una visión dialogante, sí, donde, por cierto que vamos a tener diferencias, pero esas diferencias se tienen que tratar con respeto, tratando de buscar aquellos puntos que hagan primar el bien común por sobre intereses personales o individuales de algún sector. Y si para eso puedo llegar a servir y contribuir, bueno, aquí estoy. Bien, ya están por lo menos estas primeras presentaciones, varios temas que vamos a abordar después de esta primera pausa. Estamos de vuelta en Aquí se debate. Hay un punto en común en el panel. Escuchábamos a propósito de las introducciones o presentaciones que ustedes mismos hacían, candidatos y candidatas, y tiene que ver con la participación ciudadana. Como exministro, por ejemplo, en el caso de Marcos Barraza, de administradora municipal de Paulina Lobos y de dirigente social de Andrea Quintero. En este sentido, ¿cómo se puede garantizar, creen ustedes, la participación ciudadana de la que se habla últimamente, sobre todo y después del estallido social? Comenzamos ahora del otro lado, Paulina Lobos. Sí, Fresia, yo creo que ese es un tema sumamente relevante. Yo lo planteo, yo creo que sí se puede y se debe establecer a nivel constitucional el reconocimiento de la sociedad civil en la toma de decisiones por parte del aparato público. Yo creo que nuestra Constitución, una de las grandes falencias que tiene es el poco reconocimiento a los espacios de participación de la ciudadanía organizada. Y ahí hay un espacio donde sí tenemos que crecer, tenemos que incorporarlo. ¿Y cómo? Lo pregunto porque aquí entra otro tema, Paulina, para que también cierres esta idea, pero ¿a través de qué? ¿De una descentralización? Porque muchos dicen cómo se participan entonces las otras regiones, también como administradora municipal debe quizás acercarse a ese tema. Pero lo otro es por votaciones, por hacerlo como se hizo en algún momento con la participación para una nueva constitución. ¿Bajo qué parámetros se participa ciudadanamente? Yo creo que, a ver, lo primero importante tener claro es que la Constitución no va a definir esos caminos, pero sí va a definir los principios y el reconocimiento que se le da a la participación de la sociedad civil. Lo segundo es que evidentemente los caminos y los mecanismos van a tener que definirse en instrumentos como leyes que se van a ir dictando con posterioridad, y caminos existen muchos, existen, por ejemplo, asambleas deliberantes, existen, por ejemplo, todo el ejercicio que se hizo a través de los cabildos ciudadanos. Por ejemplo, los mismos cabildos, tú ahí tienes un ejemplo de una participación bastante directa que te permite reconocer la realidad distinta de cada uno de los gobiernos locales o de las regiones. Por lo tanto, yo creo que es importante reconocer el nivel de participación en la medida que nos permita flexiblemente ir definiendo mecanismos abiertos para reconocer distintas realidades. Entonces, sí, yo creo que tiene que estar en la Constitución, pero los mecanismos debemos dejarlos a nivel de leyes. Gracias, Paulina. Andrea Quintero, ¿cree que esto se puede garantizar en una Carta Magna? Sí, efectivamente. De hecho, parte de lo que solicitamos la gente que marchó durante parte del 2018 y 2019 es mayor participación ciudadana. De hecho, podemos aprovechar, en este caso, las tecnologías también, para poder hacer más partícipe la comunidad, sin tener el problema de que hay una persona que está en el extremo sur del país y no puede a lo mejor viajar y hacer su derecho de voto en un plebiscito. Pero sí podemos utilizar las herramientas tecnológicas que ahora con tiempo de pandemia nos dimos cuenta que cada vez estamos más cerca, no solamente entre los polos de Chile, sino que también con el mundo. Entonces es una herramienta fundamental para poder tener mayor participación ciudadana. Sí. Que esta sea, gracias Andrea Quintero, Marcos Barraza, vinculante además, porque una es la participación, lo otro es que las decisiones ciudadanas se vayan tomando de una u otra manera. Marcos Barraza. Sí, lo primero, yo sí quiero hacer un punto de divergencia respecto del la primera intervención. Yo no creo que la fragmentación social que vive el país sea fruto y responsabilidad compartida de todos quienes vivimos en Chile. Yo creo que esencialmente es responsabilidad de quienes han sostenido políticas neoliberales contrarias al interés popular por más de 40 años y que persisten en creer que el Estado, tal como hoy día existe, es suficiente
o garantiza una convivencia democrática. Yo hago una diferencia ahí. No creo que sea responsabilidad del pueblo, no creo que sea responsabilidad de todos los actores políticos, de los sectores de derecha y neoliberales. Exacto, pero en todo caso su partido, solo también para hacer un alcance ahí, porque también el Partido Comunista ha formado parte los últimos 40 años de estos gobiernos que sí se han sumado, bueno, o han hecho coalición por lo menos. Entonces, aquí, ¿cuál es la responsabilidad que le cae? Sí, es que nosotros fuimos parte del gobierno de la Unidad Popular, que terminó con un golpe de Estado entre el año 70 y 73, y fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría, motivado, entre otras cosas, para cambiar la Constitución, por una reforma educacional, por una reforma laboral. Es decir, tenemos una participación que ha estado siempre asociada a transformaciones políticas y económicas profundas. No hemos sido parte de los gobiernos de la concertación, de hecho fuimos contrarios, fuimos opositores y fuimos probablemente los más férreos opositores a la dictadura de Pinochet. Aún así, Ahora, volviendo a la pregunta que usted hacía respecto de cómo se garantiza participación, yo creo que lo esencial, lo más sustantivo, es que el sistema político que existe en Chile hoy por hoy es un sistema eminentemente asociado a una democracia representativa y, en mi opinión, extremadamente procedimental y poco sustantiva. Creo que hay que cambiar el sistema político y eso pasa por construir una democracia de tipo participativa. Y eso, en términos generales, se traduce en traspaso de poder social, de poder político hacia el mundo social. En ese punto también vamos a entrar de respecto a qué régimen podríamos o qué sistema de gobierno se podría también garantizar en una próxima constitución, o es lo que ustedes proponen. Si tienen alguna diferencia también con sus contendores pueden hacerlo y me avisan porque nos quedan pocos minutos. Comenzamos por Paulina. Sí, mira, lo primero hacerme un poco cargo de lo que señalaba recién Marcos. Yo creo que cuando yo me refiero a que todos somos parte, es porque a la larga yo siento que hay ciertos sectores que han tratado de alguna forma de separarnos como sociedad, de marcar las diferencias y no de marcar aquello que nos une y a través de lo cual vamos a salir adelante del momento que se está viviendo. Cuando yo digo somos todos responsables de volver a cohesionar Chile, me refiero a que todos tenemos que poner de nuestra parte y lo que nos compete en nuestra esfera de impacto y de acción para que se pueda resolver el fraccionamiento tan profundo que existe en este Chile. Por lo tanto, quería aclarar que a eso me refería. En relación al sistema de gobierno que tú estabas preguntando, no sé si eso querías que nos refiriéramos ahora. Sí, ahora el sistema de gobierno rápidamente para hacer una vuelta y después profundizar en otro tema además. Paulina. Rápidamente, yo creo que sistemas de gobierno, claramente el presidencialismo reforzado que tiene Chile hoy en día es un sistema que no se adecua a la realidad, que tampoco da cuenta de lo que está pasando hoy en el Congreso. Por lo tanto, desde ya se hace necesario sentarnos a conversar y ver formas de ir atenuando estas facultades tan reforzadas que tiene en el papel el presidente, pero que en la práctica no ejerce. Existe la necesidad de pasar a un sistema que podemos conversarlo, hay sistemas mixtos, yo creo que la realidad de cada país es muy distinta y por lo tanto uno no puede llegar y simplemente plantear, mira, pasemos a un sistema parlamentario o pasemos a un sistema semiparlamentario. Pero Paulina, ¿esto se ha debilitado con una administración en particular, con los últimos hechos después del estallido, por ejemplo, o el presidencialismo se viene desgastando hace tiempo? Hace mucho tiempo, Fresia. ¿Hace cuánto y por qué? ¿Y cómo se puede llegar a un camino tan pronto de aquí a una nueva constitución y cambiar sistema de gobierno? Mira, esto se viene debilitando hace mucho tiempo. La crisis obviamente lo hizo evidente y lo hizo insostenible, hizo que nos tengamos que sentar a modificar desde la base la Constitución, que es el pacto social, que nos va a permitir construir desde ahí una nueva sociedad, un nuevo Chile. Pero los problemas se venían generando desde antes. El hecho que un presidente, por ejemplo, salga electo y tenga un programa de gobierno que no logra llevar a cabo porque tiene minoría en el Congreso, es un problema que hemos venido viviendo en los últimos periodos presidenciales y que genera una ingobernabilidad de la que hay que hacerse cargo. Andrea Por lo tanto, sí se hace necesario en la Constitución, porque ese es el instrumento donde se define el sistema de gobierno, generar aquel consenso que nos va a permitir de manera franca abordar cómo vamos a dividir un poco esta concentración de poder que existe hoy en día en el presidente de la República, entregando ciertas cuotas gracias, hacia Paulina, el Congreso. para que también puedan hablar los otros participantes. Andrea. Honestamente, el sistema presidencialista nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora, que ya la sociedad y la gente, la ciudadanía no aguantó más, tuvo que salir a las calles. Yo
propongo un sistema de gobierno democrático, una democracia líquida, donde la comunicación y donde el Estado se reduzca y la gente al final tenga voz y voto. Para eso, obviamente, tenemos que la Constitución vincular esto y además potenciar la educación. Sí, porque pero el tener sistema político, herramientas. presidencialista o no hiperpresidencialista, que es lo que hasta ahora se pretenden, o en eso parece haber consenso, por lo menos varios sectores, Andrea, o definitivamente en jefes de Estado como ocurre en naciones europeas, por ejemplo, con un jefe de Estado, o un parlamentarismo ya yéndonos al otro lado. Bueno, honestamente, la idea es hacerlo de manera paulatina. Nosotros tenemos que ver, cuando escribamos la Constitución, al final tenemos que llegar a un consenso y ver qué vamos Por eso, o qué tipo de Estado vamos a tener. Andrea. Mi postura es que debería ser parlamentaria. La verdad, yo estoy a favor de que sea vinculante completamente y el Estado minimizarlo, que debe ser sí presidencialista, pero minimizar su capacidad de decisión del presidente en este caso. Gracias, Andrea. Marcos Barraza. Lo primero, yo creo que esencialmente el sistema político tiene que fundarse en una democracia participativa. Y eso supone traspasar cuotas importantes de poder del sistema político, parlamentario, presidencial también al mundo social. Concretamente, se requiere, entre otras cosas, iniciativa de voto popular, se requiere, entre otras cosas, revocatorio de mando por corrupción, se requiere la capacidad de propuesta de iniciativa legislativa por el mundo social, pero también se requiere modificar el sistema político en el entendido que el presidencialismo reforzado que estableció la Constitución de la dictadura, ciertamente colisiona con los derechos sociales y con las voluntades populares. En ese sentido, yo más bien me inclino por un semipresidencialismo. Pero también creo que es indispensable tener una sola cámara, no dos cámaras, no Cámara de Diputados y Senadores. Creo que eso lentifica los procesos legislativos, los retarda desde el punto de vista del interés popular y es mucho más eficiente desde el punto de vista también de la transparencia y de la legitimidad de la legislación. Lo mismo y muy breve, Ahora, Marco, el presidencialismo ha habido una administración desgastada por los últimos acontecimientos y eso ha llevado además a tener un consenso prácticamente en cambiar el sistema de gobierno. Y lo mismo, el parlamentarismo o el Parlamento también se ha visto alicaído en cuanto a su aprobación ciudadana. Es que uno tampoco podría esto restringirlo a un hito. Yo no creo que el problema de falta de legitimidad del sistema político y en este caso la eficiencia del presidencialismo remita exclusivamente al 18 de octubre. Yo creo que el 18 de octubre consolida en adelante un proceso de desgaste largo, de insatisfacción y frustración con el sistema político. Y lo voy a exponer de esta manera. El Congreso es responsable de muchas malas legislaciones por la hegemonía neoliberal y de derecha, pero también es cierto que no tiene iniciativa, por ejemplo, de aumentar recursos públicos porque la iniciativa exclusiva en materia de presupuesto del Estado es del presidente de la República. En consecuencia, ese semipresidencialismo debiese garantizar una redistribución, un rebalanceo de poder, pero con un componente, para mi gusto, central. No se trata de solo traspasar más poder al poder legislativo. Se trata de que el mundo social también adquiera poder y con una orientación clara. Si uno quiere garantizar más derechos sociales, si uno quiere establecer derechos fundamentales en la Constitución que tengan expresión real en las leyes y se concreten, necesariamente tiene que cambiar el Estado. Entonces, para mi gusto, lo clave es que si la Constitución pinochetista estratégicamente diseñó un Estado neoliberal excluyente, la nueva Constitución estratégicamente debe diseñar un Estado democrático y social de derechos incluyente. Por tanto, no hablamos de mínimos, sino de máximos democráticos. Sí, nos quedan tres minutos y quiero hacerles unas preguntas cortas. ¿Tribunal Constitucional sí o no, Paulina Lobos? Sí. Andrea Quinteros. Marcos Barraza. No como hoy día existe. Yo creo que el Tribunal Constitucional debiese ser electo democráticamente, el Tribunal Constitucional debiese tener composición paritaria, el Tribunal Constitucional además no debiese tener control preventivo de las leyes
Y en cuarto lugar, el Tribunal Constitucional debiese de preocuparse como Corte Constitucional de los derechos fundamentales. Nos queda solamente un poder. minuto y Paulina Lobos quería hacer una contra... Sí. 30 yo segundos. solo quiero agregar, más que contraargumentar lo que ha dicho Marcos, yo creo que lo que él dice es, hay bastante consenso, pero sí es sumamente importante cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos de ley que roguen gasto fiscal, que debe existir de alguna forma un control por parte del Ejecutivo, sea cual sea la forma de conformación que exista, para que haya un control del gasto. Yo creo que lo que nos diferencia a Chile de Argentina o de países de la región es precisamente que nosotros tenemos una base sólida de instituciones que han resguardado la estabilidad financiera y económica. Y eso yo creo que es un tema que no podemos olvidar y dejar pasar. 10 segundos, Marco. No, yo discrepo de esa afirmación. Yo creo que esencialmente la constitución pinochetista existente lo que ha posibilitado es una democracia capturada por la tecnocracia. En definitiva, una voluntad popular que se ve permanentemente violentada y tergiversada por una lógica técnica que desatiende los derechos sociales y pone el foco en, de manera excluyente, la responsabilidad fiscal, pero no desde el punto de vista del desarrollo nacional. Por tanto, yo agrego otro factor que es determinante. Bien, Marco. No podemos dejar que el mercado defina el devenir de Chile. Y la Constitución tiene que incorporar conceptos como planificación social y prospectiva desde el punto de vista del futuro de Chile. Les agradezco, siempre se hace corto el tiempo, pero de todas maneras por haber estado en Aquí se debate a los tres, candidatas y candidatos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Bien, Aquí se debate llega a su fin. Por ahora sigan en compañía de CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.